Pablo Llobet, que es gerente de experiencia del cliente de Banco Ciudad. Primero, muchas gracias, Pablo, por haberte sumado. Bueno, ahí un poco la idea de este capítulo es que hablemos de la parte de experiencia del cliente. Y para empezar, te quería consultar, en todo este proceso de transformación que están viendo los bancos, ¿qué tipo de experiencia están buscando los clientes y cómo ustedes están empezando a explorar esa experiencia? Bueno, antes que nada, Juego, gracias por la invitación. Yo creo que hoy no sé tanto en qué tipo de experiencias, pero sí que cuál es el principal atributo que nosotros entendemos que busca o que nos exige el cliente a la hora de interactuar con nosotros es la usabilidad, ¿no? Una usabilidad entendida, digo, si bien está medio trillado el término, pero yendo al punto de que el servicio que nosotros le ofrezcamos, el producto o el canal, sea simple, sea súper personalizado. Y ahí hablo de una personalización no tanto pensando en marketing, sino personalizada en función de lo que nosotros le ofrecemos esté directamente asociado a lo que vino a buscar, ¿no? A lo que está esperando. Y yo creo que ese factor, o sea, hablando de la usabilidad propiamente dicho, creo que eso es lo que hoy está diferenciando a los bancos, a la fintech, y yo creo que va a seguir siendo el punto, si es principal, en la competencia, ¿no?, que estamos teniendo. Okay. Sí, y vos decís en esa parte de usabilidad, ¿cómo ustedes desde el Banco Ciudad están transformando, si querés, la experiencia, cómo están abordando eso y cómo transformó, digamos, la forma en que abordan, si querés, la parte más digital? Bueno, nosotros, si querés, creo que el punto principal fue que en el banco hace un tiempo formalizamos a los que son diseñadores de UX, ¿sí? Que antes los teníamos en cada uno de los canales, pero si querés, sin esa formalización, como que atrás de ellos hay una estrategia de experiencia de cliente, que creo que fue como un hito bisagra en empezar a enfocarse en eso, y después lo estamos abordando. Obviamente, al tener ya perfiles con una estrategia institucional, lo abordamos, si querés, con una estrategia unificada, ¿sí? A todos nuestros canales digitales. Y después nosotros usamos mucho el formato de Customer Journey o el mapeo de todo lo que son los recorridos que hacen nuestros clientes a través de cada uno de los canales, y a partir de ahí identificamos y priorizamos acciones, ¿no? Pero yo creo que lo importante, esto que hablo de usabilidad, es como lograr efectivamente que todo lo que diseñemos o en todo lo que le ofrecemos esté como o sea, estemos queriendo satisfacer lo que el cliente vino a buscar. Okay. No, o sea, sé que está medio trillado el término de usabilidad o de simplicidad, pero me parece que ahí está el key de la cuestión. Okay. Sí, y vos hablabas un poco de entender qué es lo que busca el cliente. Al momento, digamos, de alguna manera que vos iniciás un programa de Customer Experience, ¿cuáles son los desafíos típicos que se enfrentan hacia adentro? O sea, vos hablabas por ahí de los desafíos que vos ves en los clientes o los problemas o lo que buscás resolver de cara al cliente. Pero hacia adentro, un banco que recién está dando los primeros pasos o que quiere fortalecer su estrategia, ¿cómo sería el proceso ese? ¿Cómo lo estructuraron ustedes? ¿Cómo lo empezaron a enmarcar, digamos? Bueno, ahí tenés varias, si querés, aristas o verticales. Una, si querés, más pensando en una respuesta como corporativa, es lograr que como la experiencia del cliente esté en todos lados, ¿no? Que no sea solamente el sombrero o la responsabilidad de un área en particular, sino que lograr que toda la compañía trabaje de cara a eso, ¿no? Que es un poco ¿Cómo más. lo lográs? Eso lo que logramos fue incluyendo a la experiencia del cliente en el plan estratégico del banco, ¿sí? Hoy en el Banco Ciudad, vos tenés la rentabilidad y el segundo indicador que seguimos es la experiencia del cliente, ¿no? Que llámese NPS o CSAT, de términos generales, digo, después el indicador que cada uno prefiere usar. Pero creo que el principal desafío fue ponerlo en ese lugar, ¿no? En la estrategia de la empresa. Y también
lograr comunicarlo como algo que realmente importa. Nosotros, un poco lo que utilizamos internamente con el equipo cuando hablamos de estos temas es que tener el NPS ahí, segundo, ¿no? El segundo indicador que seguimos, es un indicador que nos permite conocer la salud o la sustentabilidad de la rentabilidad o de los resultados que tiene el banco, ¿no? No es solamente si es un tema naif que queremos que los clientes estén contentos y felices, sino que un poco eso demuestra cuán sustentable es el negocio que estamos teniendo nosotros con nuestros clientes, ¿sí? Eso si querés a nivel compañía. Y después a nivel más táctico, creo que los desafíos más importantes son lograr tener un mecanismo para conocer genuinamente qué es lo que el cliente quiere, ¿sí? Creo que todos somos clientes y en nuestros casos somos clientes, pero somos también clientes del Banco Ciudad, con lo cual hay veces que solemos sesgar lo que el cliente quiere con lo que nosotros queremos o lo que nosotros entendemos. Y eso se logra a través de hacer encuestas, hacer focus group, darle, si querés, un marco más estadístico a toda la información que tenemos nuestros clientes. Eso es súper importante. Ok. Che, y una vez que identificás de alguna manera el indicador ese que querés, vos de alguna manera medís cómo estás trabajando hoy en día, empezás a armar, si querés, tus procesos o haces que Customer Experience sea cross de toda la empresa y que no sea solamente de un área o de una persona. Sí. ¿Cómo haces para trasladarlo al equipo? Esto vos decías, está bueno, los involucrás, pero ¿cómo haces para que lo tomen como propio? Bueno, nosotros, si querés, a nivel si querés KPIs, nosotros tenemos el NPS, que es nuestro gran indicador a nivel empresa. Después, cada uno de los canales, por ejemplo, nosotros tienen indicadores de satisfacción, que utilizamos el CSAT o un NPS transaccional, en los cuales dentro de su scope de KPIs están los de satisfacción, ¿sí? Eso si querés por el lado de incentivos o por el lado de OKRs. Y después lo que hacemos es con algunos que están más maduros, un poco menos, pero cada vez que comenzamos a medir algún canal, tenemos mesas de trabajo para explotar encuestas, explotar comentarios que vamos levantando de las redes, de los stores, todos los lugares donde tenemos información de nuestros clientes. Tenemos mesa de laburo en donde nosotros, si querés, de la agencia de experiencia, hacemos todo un laburo de procesamiento de esos datos y después laburamos con ellos en entenderlos. Y después terminan siendo, si querés, un atributo más en cada sprint. Cuando definen qué temas del backlog entran, una de las formas de priorizar ese backlog pasa a ser también el impacto en la satisfacción, ¿no? Ok. Sí, y vinculado con eso, vos mencionabas así al pasar de los sprints o de las células, de alguna manera incorporaron metodologías ágiles para lo que es también a nivel general del banco o propio del área de ustedes. No, nosotros todo lo que es nosotros estamos empezando a trabajar en células, tenemos la metodología de Scrum particularmente, lo estamos empezando a incorporar en todos los equipos, bueno, las células que manejan productos digitales, el home banking de individuos, el home banking de empresas, un prototipo de billetera, algunos proyectos en particulares están comenzando a laburar con eso. No es una propuesta que venga por el lado de experiencia del cliente, pero sí es una necesidad de ganar, si querés, velocidad en hacer cosas, ¿no? O en reaccionar ante determinados impulsos. Okay. Pero sí, estamos laburando en esos lugares donde, si querés, hay más valor en reaccionar rápido o en iterar en función de lo que vemos de los clientes, se está empezando a trabajar de esa manera. Perfecto. Y me imagino que dentro de todo el proceso si querés, de implementación o la transformación del pensamiento del banco y enfocarlo hacia la experiencia del cliente, que uno de los indicadores más importantes sea justamente cómo el cliente percibe todo el proceso, el viaje. Me imagino que deben haber tenido un montón de, ajustes y, si querés, de alguna manera
fallas o aprendizajes dentro de ese proceso. Si tuvieras que decirme cuáles son o los principales problemas que ves a nivel general al momento de implementar una estrategia o una transformación de este tipo, ¿cuáles crees que podrían ser? O sea, las principales desafíos o fallas que ves en bancos similares o que les haya pasado a ustedes también, ¿no? Yo creo que puede ser, primero, un error puede ser no darle la entidad, si querés, que para mí se merece, un poco lo que hablamos antes, ¿no? De que hoy nosotros tengamos como segundo indicador el NPS, ¿sí? Habla de que hay un entendimiento de que la satisfacción del cliente es una prioridad, y de vuelta, no es una prioridad por el hecho de que queremos que el cliente esté contento solamente, sino que es una prioridad para entender el negocio y la estrategia del negocio. Con lo cual, me parece que creo que en todos los procesos, cuando se inician, yo por suerte en el banco me introduje en este tema con esto iniciado, con lo cual al inicio de ese trabajo duro previamente, que es como ir haciéndose ese lugar, ¿no? Ir logrando que la gente se tome en serio la experiencia del cliente, o ir logrando también ese relato de que la experiencia del cliente está recontra asociada con lo que, si querés, con lo que muchas áreas consideran más duro, ¿no? Más de negocio. Creo que, si querés, el principal error puede ser ese, ¿no? O que te lleve más tiempo del que requiere posicionarte de esa manera. Ok, perfecto. Nosotros, por lo menos, yo veo que, digamos, los bancos a nivel regional, no solamente de Argentina, sino en toda Latinoamérica, vienen hace un tiempo como redefiniendo el proceso o el viaje del cliente, digamos, una estrategia de alguna manera de llevar a los clientes del canal presencial al digital. ¿Eso por qué pensás que se da? Primero, si lo compartís. Si pensás que sea por algo en particular del mercado, ¿cuáles crees que son las variables que están afectando ahí, en eso que te decía? Yo creo que nosotros ahí tenemos una visión que de hecho está bastante debatida internamente de lo digital y lo presencial. Yo creo que hoy la tecnología también como que nos permite tener cada vez más espacios digitales, como el ejemplo que ponías vos, ¿no? Digo, de puertas de entrada, ¿no? Digo, que una persona puede hacer un onboarding 100% digital. Hace unos años, digo, la tecnología lo permitió, por validaciones de identidad, herramientas para hacer biometría, por lo cual yo creo que por el lado de si ves los journeys de alta de clientes, creo que es un canal que lo permitió la tecnología, y en determinado arquetipo, segmento de clientes, es algo que se demanda. Digo, nosotros lo que vemos respecto, si ves, la presencialidad con lo digital, vemos que no, o sea, no lo entendemos como un versus, sí lo entendemos como que depende del arquetipo, depende del segmento y probablemente depende para qué. Se pueden complementar muy bien esos dos canales. Obviamente que en los últimos años lo digital, y ni hablar de lo no presencial, que para nosotros es como un cordón un poco más amplio, se lleva hoy todas las transacciones, todas las interacciones se lo llevan esos canales, ¿no? Y en el sentido de lo digital, ¿dónde crees que se va a concentrar, si es la atención más humana, digamos? Porque vos tenés un camino digital, digamos, de autogestión o más operativo, no sé, se me ocurre descargar el resumen de cuentas, una transferencia. Exacto. ¿Dónde crees que se va a concentrar la experiencia más digital humana? Y nosotros lo vemos, obviamente que son todas conclusiones muy generales, después nosotros vemos también que por arquetipo esas preferencias cambian y bastante, pero creo que en lo grueso lo veo más asociado a una postventa, a un asesoramiento, si querés, de venta, más que en una venta particularmente dicho o en temas operativos, ¿no? ni hablar. Es como que yo creo que hay cuestiones de postventa, cuestiones de asesoramiento, que hay un valor agregado por el relacionamiento humano que le dan mucho más valor a la interacción que cuando es digital. Y eso es lo que te decía, que depende del arquetipo. Vemos que a veces esa ponderación abarca más o menos operaciones o transacciones, ¿no? ¿Y en qué arquetipo digamos, ustedes ven que hay mayor facilidad para que utilicen los canales estos de postventa digitales?
No, nosotros lo que vemos, si querés, siendo un paso atrás con otra pregunta, nosotros en ese versus de digital y presencial, nosotros creemos que hay un punto en el medio que probablemente sea humano, porque es una atención donde hay un humano del banco, de la empresa, dando un servicio, pero no requiere la presencialidad física del cliente, ¿no? Que digo, puede ser un llamado telefónico, una videollamada, un chat con un soporte. Y nosotros lo que vemos que, sacando al segmento más joven, ¿sí? Yendo a un segmento un poco más grande, es un arquetipo donde valora mucho esa interacción humana, ¿sí? Y probablemente hoy lo que no lo lleva a ir tanto a una sucursal es la presencialidad, con lo cual sacando es la fricción o el esfuerzo de lo presencial, ahí tenemos un espectro gigantesco que valora mucho el humano, valora mucho poder tener, aunque sea la posibilidad de, en algunos casos, poder llegar a hablar con una persona. Aunque después a veces lo que vemos es que no sucede, es solamente tener esa posibilidad lo que Claro. valora. Si vos tuvieras que decir, mira, la experiencia se define, o sea, la percepción del cliente o termina eligiendo, por ejemplo, el Banco Ciudad por esta serie de, no de indicadores, sino de momentos. O sea, por no sé si este camino, por si esta interacción, por este conjunto de interacciones, no sé, se me ocurre también por la calidad o la tecnología aplicada en el home banking. ¿Dónde crees que son los puntos clave que definen la experiencia hoy en día, si es satisfactoria o no? Sí, nosotros hoy, si querés, nuestros canales digitales, nuestra aplicación, nuestro home banking, si querés, se llevan la mayor parte de la relación que tenemos con nuestros clientes, con lo cual, de ese lado, son las que mejor explican, si querés, los niveles de satisfacción que tiene un cliente con nosotros. Después, por otro lado, aunque sean menos las interacciones, vemos que las presenciales o las humanas, como hablamos antes, categorizando todo lo humano en ese aspecto, si bien son mucho más chicas en cantidad, ponderan un poco más alto que su cantidad por el valor sentimental, el valor que le genera esa interacción a los clientes. Con lo cual, volviendo a ese versus, nosotros vemos como que es fundamental ver esos dos canales, sobre todo en nuestro caso, que tenemos un público, si querés, más amplio. No es que somos un banco ni de las empresas, ni de las pymes exclusivamente, ni somos un banco joven, sino que tenemos una cartera muy grande. Vemos que en esa convivencia de esos dos canales, donde podemos sacar, si querés, más ventajas respecto al resto, ¿no? Nosotros, es un detalle, pero nosotros vemos que hay mucha gente que capaz nos valora a nosotros respecto a una solución digital, ¿sí? Porque probablemente de lo digital tenemos una oferta similar, parecida, obviamente con un montón de matices que hacen que podamos ser mejores o peores, pero porque tenemos la posibilidad de que cualquier cosa que les pase, hay una sucursal cerca donde pueden ir y hablar con una persona, no sé, y hacer un reclamo o hacer una consulta, ¿no? Que creo que es un poco lo que me estás preguntando, ¿no? Al principio de tu pregunta. Sí, no era por el tema de la sucursal, pero sí entender cuáles son los puntos estratégicos, pero quedó claro con la respuesta. Y ahí, vinculado con eso, nosotros siempre estamos asociados con o hasta la pandemia, de media estuvo muy enfocada en, si querés, la sucursal, y siempre veíamos con temor, digamos, la necesidad, y claro, el futuro, y hacia dónde iba el futuro, y hacia dónde iban los bancos. Hoy en día, vos decías, la sucursal sigue siendo un diferencial dentro del banco, en eso que decías, ¿no? Bueno, tengo un problema, termino yendo a la sucursal. Me acuerdo inclusive de hablar con un colega que no daba de alta una cuenta en un banco determinado porque no tenía una sucursal en su provincia, no sé. Entonces, vos ves que hoy en día el canal, si querés, presencial, a la hora de por ahí el banco de cabecera termina siendo algo relevante. Nosotros vemos que, de vuelta, es una respuesta que dependiendo, nosotros en el banco, cuando analizamos estas cuestiones, tenemos
como 7 arquetipos en los cuales revisamos esto más en profundidad. Obviamente que hay algunos que le es indiferente o hasta puede pensar que es algo viejo, que tengamos sucursales, con lo cual hasta lo puede ver algo negativo. Pero después hay un arquetipo que si es el que más peso tiene en nuestra cartera, obviamente, entiendo que acá por eso también son nuestros clientes, que valoran eso, valoran el hecho de tener un lugar, y lo que es más loco es, cuando hacemos encuestas, focus y demás, hay mucha gente que lo valora, y cuando hacemos el track record nunca fue una sucursal. Pero como que valora tener la posibilidad de, en caso de tener algún problema o necesitar algún asesoramiento, de que haya una sucursal. Claro, De hecho, perfecto. nosotros, el banco, hace un tiempo largo que viene haciendo un laburo muy grande en la evolución de todos los canales digitales. De hecho, hoy el banco tiene una aplicación que compite mano a mano con cualquier otro banco privado o hasta mismo con aplicaciones de fintech. Y nosotros en la campaña publicitaria que hicimos hace un tiempo, el banco contaba toda esa evolución, pero terminamos diciéndote y encima estamos cerca, ¿no? Como diciendo, tenemos algo que, el servicio es muy parecido al resto, pero además nosotros tenemos una red de sucursales que está, ¿no? Como para ayudar. Perfecto. Y en ese sentido, hay muchos bancos que por ahí están en situaciones diferentes o con estrategias diferentes y repensando toda su estrategia de experiencia con los cambios que estábamos hablando recién, las transformaciones que se dan en el mercado. Si vos tuvieras que hacer una recomendación a la hora de abordar su estrategia o los puntos a tener en cuenta, ¿qué crees que es clave, no sé, para el año que viene, para los próximos años, desde el punto de vista de la experiencia y sobre todo también de los hábitos de los clientes? Es complicada la pregunta, pero creo que la respuesta estaría mal, me parece, conceptualmente, como que creo que la respuesta va a estar en enfocarse y escuchar a lo que los clientes están queriendo, ¿no? Esto lo digo más que nada porque nosotros a veces, cuando hacemos el trabajo de arquetipo, por ejemplo, nos damos cuenta que hay veces que hay ideas que podemos tener por para dónde va la industria, un competidor, un montón de cuestiones, y después cuando uno escucha realmente a los clientes o a los potenciales clientes, hay veces que tiene que ajustar un poco eso, ¿no? O tiene que encontrar un racional que capaz no es, sigamos al resto de los bancos, al resto de la industria, y hay que escucharlo más. O sea, hay que obligarse a que la justificación esté ahí, ¿no? Y no en una idea. Yo creo que, conceptualmente, me parece que en los últimos años se dio una gran migración de lo presencial a lo digital, ¿sí? Con lo cual me parece que el desafío que estamos teniendo todos es como reinventar o aprovechar el momento para readecuar un poco el formato presencial. El otro día no sé a quién escuchaba que hablaba que todas las aplicaciones de los bancos, si te fijas, en los últimos 10 años hicieron cambios totalmente abruptos, los call centers, los chatos ni hablar que aparecieron, los sitios y demás, y como que la atención en sucursales, en general, de la industria, no sufrió grandes cambios, o sea, casi que se mantuvo los últimos 10 años casi de la misma manera, ¿no? Con lo cual yo creo que se viene un desafío bastante grande en modificar, si querés, el valor de las redes sociales, que para mí es un canal que a nivel de importancia en el relacionamiento es muy importante. Perfecto, clarísimo. Bueno, Pablo, mil gracias por tu tiempo y bueno, gracias por haber compartido también la experiencia y bueno, hablamos dentro de poco. Dale, bueno, muchas gracias por la invitación. No, a vos.